¿qué tal, señoras y señores? Estamos en una nueva entrega en Política por un Tubo a través de la plataforma digital D-Factory STI desde Santiago para toda la República Dominicana. Máximo Laureano, Luis Manuel Flor y ahora que está vivita y coleando nuestra querida y amiga y hermana Leina Tolentino, Esteban Rosario, quien les habla. Primero Leina Tolentino, que sobrevivió. Muchísimas gracias a todo el equipo, por supuesto, por darme seguimiento a mi estado de salud. Y aquí, de vuelta con todos ustedes, integrándome. Me siento más feliz porque sigo reinando. Qué bueno, qué bueno. Luis Manuel. ¿Qué tal, señores? Saludos a toda la audiencia de Política por un Tubo, saludando la reintegración de nuestra compañera Leina Tolentino, que bueno, afortunadamente tenerla por aquí luego de un proceso de recuperación, y también complacido porque tenemos una nueva oportunidad de hacer comunicación en esta Política por un Tubo. Máximo. El liceísta. A mucha honra, me ha servido de mucho. He sido feliz muchos años, muchas décadas, mi vida entera como liceísta. Saludo a la audiencia, compañeros en la mesa, compañeros y compañeras que nos siguen en los controles. Emily Valery, saludos también. Aquí estamos en Política por un Tubo. Se escribe con K. La política ahora nace aquí, en esta mesa, en Política por un Tubo, porque ahora los políticos nos siguen para saber qué decir. Celebramos la llegada de Leina y despedimos el octubre 2022 después de Cristo. Bueno, la política aquí no es solamente con K, es con robo, atraco y asesinato. La cosa se ha complicado. No pueden poner en pantalla el cuadro y la cosa ahí donde está la lotería, porque necesito que la gente vea y nosotros lo tenemos. Miren, ahora el blanco político y electoral de la oposición es la inseguridad ciudadana, y hay que hacer una separación en los homicidios, que se mide a través de una fórmula que significa tasa de homicidio por la población general total dividido entre la cantidad de homicidios por 100.000. Eso te da 14 o 15% de tasa. Una formulita matemática simple. Es de 100 cibaeños, es la cantidad de homicidios o de crímenes que se cometen en un periodo determinado multiplicado por 100.000. Eso es la tasa de homicidio, que es la cantidad de gente que matan a puñaladas, a batazos. Esto no puede dividirse por atraco, crímenes, pasional. Hay muchísimas divisiones. Pero en total, así se mide la violencia cuando hay homicidio. Y además hay otra tasa que se llama la tasa de victimización, que es las personas que son víctimas de robos y atracos de los delincuentes. Esa es la que vale. ¿Cuántas personas son atracadas durante un día, un año, un mes? Porque esa es la vida cotidiana. Eso se llama inseguridad ciudadana. Pero aquí en el periodismo, Máximo siempre me está relajando, hay que hablar con datos. Esto es un problema de datos. A mí me enseñaron hace 44 años que fuera del dato es interpretación, especulación u opinión. Pero el dato es el periodismo de verdad. ¿Cuántas personas han asesinado en este año? O muertas, o homicidios. Póngale la calificación, una cifra alarmante. 775 personas de enero a septiembre han sido víctimas de homicidio en la República Dominicana. Oiga, eso es una locura. Eso da 57.5 personas muertas por mes. Si lo dividiéramos por 30 días, eso te va a dar casi un 1.5 muertos por día. Una cifra excepcional. Y por eso la oposición se está aprovechando de este problema para hacer campaña electoral. ¿Cuántos hombres mataron en ese periodo? 691. Y entonces, ¿cuántas mujeres mataron? 84, que da un promedio de 7 mujeres en esos meses, ese periodo, enero, septiembre, enero, junio, como todo lo quiera medir. Una cifra de locura. Pero el problema son los atracos. Señores, en ese periodo en Santiago, ponme el cuadro, se produjeron 7.849 atracos en el periodo enero-septiembre, en 9 meses. 7.849 atracos. Si le agregamos violencia intrafamiliar, 2.836. Crímenes y delitos, que hizo cuánto. Hay robo simple, golpes y heridas, amenaza, abuso de confianza, agresión, ratatata. Bueno, ahí estamos. Pero ese dato te da 784.9 atracos por mes para un periodo de 26.1 atracos, que es lo que llama el robo calificado
en la provincia de Santiago. Esos datos no son míos, son datos de la Procuraduría General de la República correspondiente al periodo enero-septiembre del 2022. Por eso le insistía que me pusieran el cuadro ahí para que la gente lo vea. Repito, pongo ese cuadro ahí, número de casos registrados en el departamento de Santiago. Entonces, la oposición se está aprovechando. Esto no es un problema de que si yo evado impuestos, que si una campaña, es que la oposición se está aprovechando de esto. Con razón o sin razón, yo no sé. Mientras tanto, el gobierno no tiene vocero que lo defienda. Con esa cantidad de atracos o robo calificado, como lo define la Procuraduría, cualquiera se espanta. Ni hablemos, ya yo le hablé de la cantidad de homicidios, que usted lo puede ver en asesinatos, crímenes, lo que sea, según la calificación, si es feminicidio. Hay muchísimas calificaciones y subcalificaciones. Pero lo importante es que se ha cuatriplicado la cantidad de atracos en Santiago y la cantidad de homicidios. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Ninguna. El jefe de la policía no ha dado pie con bola, el ministro de Interior y Policía tampoco no ha podido ejecutar una política criminal, porque quien la elabora en este caso, cuando se trata de la seguridad ciudadana, es el Ministerio de Interior y Policía. Cuando se trata de política criminal global, es la Procuraduría General de la República. Pero aquí hay un problema. Ninguno de los tres han dado pie con bola. Cada vez se cambian más su jefe policial. Pero como dice Máximo, el jefe de la policía es el problema, porque no sabe absolutamente nada de eso. Ni pueden elaborar una política de seguridad ciudadana eficiente, y menos la ejecución, que ha sido un tollo de verdad. Entramos en materia. Tú sabes que cuando te escucho, lo único que puedo pensar es de que las sociedades van cambiando y con ello tienen que ir cambiando las medidas. O sea, en el transcurso de los años no podemos tener las mismas medidas de seguridad ciudadana para enfrentar un crimen que se va innovando, para enfrentar un sector que cada día tiene alternativas distintas para poder arremeter contra la población. Entonces, esto representa un gran reto. ¿Para qué? Para todo. Porque sucede que cuando tú no te sientes seguro ni siquiera en tu propia casa, hay un problema grave. Entonces la gente se ve obligada a crear su propio gobierno, porque tiene que poner hierro en su casa, tiene que poner cámara, tiene que contratar seguridad, tiene que salir cuando salga el sol, porque no me atrevo a salir a las 6:30 de la mañana porque en la esquinita me atracan. Entonces las personas están prácticamente coaccionadas a constituirse en un gobierno, porque no tiene precisamente el gobierno central una política efectiva de seguridad ciudadana. Y desgraciadamente, aunque la oposición se va a encaramar en toda debilidad de medidas públicas que tenga el actual gobierno, tampoco ellos hicieron nada. Las cifras lo único que muestran es una variante de un muerto más, desgraciadamente, un muerto menos, un atraco más o menos. Pero si te fijas, desde el gobierno de Leonel Fernández, gobierno de Danilo Medina, Hipólito Mejía, siempre el dilema de uno de los mayores, apartando salud, apartando educación, es el tema de la seguridad ciudadana, que vuelve a ser tema de preocupación de los gobiernos cuando tienen precisamente estadísticas como esta o casos que mueven la sensibilidad de la sociedad. Entonces, ojalá que aquí puedan poner un foco, hacer una reestructuración, porque hace que tiempo nos vienen hablando de una reforma de la policía, hace que tiempo nos vienen hablando de una reforma al código penal, porque solamente se piensa que las medidas de seguridad ciudadana se combaten con medidas represivas y tiene que existir un equilibrio de las dos partes y eso no lo tenemos. Laureano. Hace unos días hablábamos de la metida de pata del ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez, que es vecino de mi provincia María Trinidad Sánchez. Nagua, que así es que la gente la conoce. Yo soy de Samaná. Él hablaba de que no era responsable de aplicar la política, sino de diseñarla. Yo vuelvo a lo de la pelota. Entonces el manager no batea, pero el manager es que diseña las estrategias del juego. Pero resulta que cuando el equipo gana, le damos manager del año. Pero el manager no batea. Pero parece que Chu Vázquez no sabe de eso. Hemos hablado, y yo reitero cada vez que tocamos el tema, sin querer ser repetitivo, pero cuando deje de tener razón, dejo de decirlo. No podemos, y Leina se acerca mucho con su comentario a eso, no podemos obtener resultados diferentes aplicando las mismas políticas. Eso es lo que no ha pasado. Tenemos
2 cuerpos con 2 cabezas dañadas, experimentada en el terreno de aplicación de las políticas que han fallado. El director de la policía falló 4 veces en Santiago, falló en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, falló en Bonao, provincia Monseñor Noel, falló en la provincia de María Montés, en Barahona. El hombre ha fallado en todos los escenarios donde ha tenido que aplicar su política. Solamente sabe decir que no tiene miedo, que él sabe dónde están los delincuentes. ¿Cuál es la otra frase, Luis Manuel, que lo utiliza mucho? Que tiene los juegos pesados. Yo no sé para cuándo él está dejando el juego pesado. Entonces, haciendo lo mismo, quieren resultados distintos. Tenemos a Santiago, que Esteban insistió varias veces en mencionar a Santiago. Y yo pienso, Santiago no es una provincia turística con turismo de arena. Tiene turismo obviamente, pero es una ciudad mediterránea. Entonces yo pienso en esas provincias que se convierten en voceras del país. Dígase usted, provincia de la Altagracia. Una vez una compañera mía ganaron un concurso con un trabajo que hicieron de la provincia de la Altagracia. Y ese trabajo tenía un título que decía: la provincia de la Altagracia, una provincia violenta y exigente, algo así. Porque no deja de ser una de las provincias con más casos de violencia, criminalidad, etcétera, pero a la vez es una provincia exigente porque el turismo le exige que haya seguridad. Y entonces uno piensa en todo esto. Esta provincia se convierte en vocera del país por el nivel de turismo que tienen. Entiéndase la Altagracia, Samaná, Puerto Plata. Deberíamos tener ahí a Pedernales, pero todavía Montecristi todavía no está a ese nivel. Entonces en Santiago se sacude ayer, y todos ustedes vieron eso. Luis Manuel y yo compartimos el escenario tristemente, dando cobertura. Nosotros no estábamos, yo estoy libre en el reporterismo, Luis Manuel estaba libre a esa hora, pero estábamos todos ahí en ese triste escenario en la residencia de Vitico Herarte. Y se suma uno y otro caso, y no hay respuesta. Ya van, ¿cuántos meses van después de la muerte de Basilio Guzmán? 5. Creo que no, julio, agosto. 4 meses. 4 meses y más. Todo el mundo en silencio. O no en silencio, porque es públicamente que no se dan las informaciones. La población es que no las sabe. Porque nosotros sí sabemos que se tejen versiones y que se acotejan cosas. El caso de Ana Francisca Gómez en la 27 de febrero, que fue a principio de este mes, tampoco se habla de ese caso. El muchacho que mataron en Los Ciruelitos, el Secre, tampoco se habla de ese caso. Entonces nos van a dejar a nosotros que parezcamos estúpidos hablando de lo mismo en la mesa todos los días. No, no somos nosotros que hablamos de lo mismo. Es que no tenemos autoridades eficientes. En un escenario como el que ustedes están hablando, a mí me preocupa muchísimo el hecho de que nosotros estamos en una sociedad altamente mediatizada, y como todo está altamente mediatizado, puede darse una situación que Nicholas Kristof, un columnista de New York Times, ha descrito de forma magistral. Lo que pasa todos los días deja de ser noticia. Eso es muy peligroso, porque nos acostumbramos a esa cotidianidad, nos acostumbramos a esa rutina y creemos que ya todo está normalizado. En lo que se va consolidando ese estado de normalización de estos hechos delictivos, me preocupa incluso la salud emocional de la población. ¿Tú sabes por qué? Porque en lo que vamos poniendo un tate ahí, que para mí eso es lo que representa el general Ascona, quien recientemente fue designado en la policía. De hecho, yo lo manifesté en un tuit anoche, y nuestra amiga Fiordalisa de la Guapa me escribió: ¿tú pensaste lo que tú dijiste? Sí, yo lo pensé muy bien. Además de que, para muestra un botón, el de antes era malo, pero no lo sabía. Ahora estamos peor porque este es malo y lo sabe. Ese señor no salió de la residencia de Vitico Herarte y se metió abajo de una camioneta, oye, porque Dios fue grande. Pero el temor, la renuencia a enfrentarte a los medios con una declaración sencilla es tal, y en un momento tan crucial de la delincuencia como es este, que yo me quedé asombrado, incluso no sabía si llorar, reír o qué. Y eso me preocupa porque en ese ritmo de normalización de la delincuencia por un lado, en lo que la policía da sus resultados, el poder supremo de la institución va poniendo un tate ahí,
el tate ahí es aguántame esa situación ahí. Se van dando ese tipo de casos. Y otra cosa, que es también lo que me preocupa desde el punto de vista de la salud emocional, mental de la población. Desen en cuenta que, digo, no sé si ustedes lo experimentan, yo sí, debo ser sincero. Yo salgo a la calle, yo escucho un motor y de una vez yo miro para atrás a ver si son dos tigres, o a un ver si delivery, o a ver si es un tipo de cualquier tipo de plataforma de esta de transporte de comida, porque no hay tranquilidad. La salud mental en este tipo de procesos es fundamental. Y ustedes lo pueden ver como algo incluso irrisorio. Pero una vieja con problemas cardíacos, de un susto se muere. Y tú estás afectando a la ciudadanía. Y eso está contribuyendo a estadísticas de mortalidad en muchísimas vertientes. El tema de la delincuencia. Más adelante, quizás, Esteban, compartamos un contenido de nuestro compañero Jaime Tomás, que planteaba una posición interesante por el mismo aspecto de la mediatización de las cosas y de la politización de las cosas. Pero al margen de lo que plantea Jaime, y vamos a ver más adelante, no es que esté en total desacuerdo con él, pero yo creo también que hay una realidad que debe de atenderse. Se politizan las cosas, evidentemente, tenemos actores políticos, tenemos opositores que tienen que jugar su rol, capitalizan todos estos hechos y todos estos escenarios, pero al margen de eso también hay una realidad, y es que no se ha respondido con eficiencia a la solución del problema criminalidad y violencia, como bien detallaba Esteban. Me dijo un funcionario, porque hay cosas que uno se ríe, que el presidente tiene hasta el cuello, y le ha hablado a Chubá que, bueno, que ya está bueno, que hay que enviarlo. Y Chubá y Ten son amigos personales, son vecinos de Nagua, porque tienen un campo por ahí cercano a Nagua, de San Francisco de Macorís, y son, parece que muy amigos cercanos. Ten cuidado con la señal. Ay, que son medio amigos. No, ten cuidado. Cuando viene a ver, bregaban vacas los dos juntos. ¿No? Resulta que Chubaca dice que no, que si se va, Ten se va él. Feliz. Feliz. Váyanse. 2 por 1. Pero fíjate que cuando escuchaba a Máximo me llegaba a la mente que cuando nosotros hablamos, que bien lo desglosaba Esteban cuando hacía los aclarando de las tipificaciones que hace, en este caso la Procuraduría, para denominar ciertos tipos de delitos. Entonces hay que decir que en el caso de Vítico Herarte, según las informaciones, aparentemente no responde necesariamente a un caso de delincuencia común. No deja de ser preocupante porque se encarama dentro de violencia, pero según informaciones, que eso es otro problema que tenemos del periodismo dominicano, una versión cuenta el listín, una versión cuenta Diario Libre, una versión cuenta otro, y al final de cuentas no sabes con cuál quedarte, pero sí se hablaba en principio de que estos eran empleados de su confianza. Ojalá que más informaciones puedan llegar, que despejen una duda, no, para uno entonces saber cómo clasificar esta situación tan lamentable, y sobre todo porque al final de cuentas, sea delincuencia común o no, es un hecho de violencia. Mire, a mí lo que me preocupa es lo político. El gobierno está dejando que la oposición se aproveche políticamente de estos casos. Le está dando armas. Le está dando armas, como dice Máximo Correa. Le está dando armas y mecanismos de defensa, sí, como tú decías. Le está dando de cuando yo fui presidente, no hice nada. Ahora estoy en la oposición. Ahora sí. Yo, como dice Leonel hoy, desde la acera del frente. Le ofrezco al gobierno mi experiencia. ¿Pero cuál? Y el equipo de la Fuerza del Pueblo para que el gobierno enfrente el incremento de la delincuencia. Digo, un marrazo. No, pero debe ser, Esteban. Yo planteaba el otro día, cuando hablábamos de las críticas ácidas que está haciendo Leonel Fernández, viejo zorro de la política, sabe cómo manejarse en estos escenarios. Yo planteaba, ¿cuál sería la solución de él? Si lo que se hizo en sus gobiernos fue gastar muchísimo dinero, muchísimos millones. Mencionamos las motocicletas. 22 Harley Davidson, sí, a $18,000, que no se sabe dónde están. Los famosos pitillos de los que había que soplar, ¿cómo que se llama? Los alcoholímetros. Los alcoholímetros. Además de los horarios, y Franklin Almeida, que cuando se movía a un pueblo llevaba un séquito de 200 personas y después con ese mismo séquito estaba aspirando a la presidencia de la República. ¿Eso es lo que Leonel quiere aportar? No, te voy a dar un dato estadístico. Había un voluntariado que se llamaba VOCE. Sí. De la seguridad. Yo trabajé mucho con eso. Entonces, en esa estadística, yo lo tenía así registrado. En el 2008 fue el momento, el punto de inflexión de la mayor cantidad de homicidios y atracos en el país entero y Santiago. Para darle un dato, Santiago en el 2008 tuvo 328 crímenes en un año. Casi un crimen diario. Y hubo días que tuvo 4 y hasta 5 crímenes. Cuando Leonel
Entonces, hoy, Leonel se aparece, que ofrece la experiencia. La cosa. Yo quiero decirle una cosa. Está bien. Entonces, el gobierno, yo no te voy a decir que lo quite, porque ya es una decisión personal del presidente, pero al darle arma, está creando un disgusto. Y el disgusto es el primer paso para una opinión política decisiva a la hora de votar. Si el gobierno no para este disgusto por el impacto de los atracos y la criminalidad, sencillamente todos los opositores, sean empresarios, periodistas, políticos, la oposición, van a aprovechar esto como ya lo están aprovechando. Ahora, ¿cuál es la respuesta política? No hay respuesta política, hay respuesta policial que dice que es guapo, que la cosa, y respuesta oficial que dice desde el ministerio que él no es responsable de eso, de la política criminal, y después dice que sí, que no va a tomar. Hay incongruencia. Ahora, desde el Palacio Nacional no hay una respuesta oficial de la presidencia que diga, vamos a enfrentar esto, vamos a otra cosa. Y finalmente, hay que jugar al ajedrez. Balaguer dejaba que la cosa corriera. Y cuando llegaba a un punto de inflexión, te quitaba o te movía, y él salía como el protagonista. Entonces estamos esperando o que quiten a Ten, o que muevan a Chu, o que haya una respuesta. Pero políticamente no hay ninguna respuesta, y por eso Leonel en este caso, a ver, me tiene hablando estos días también, pero en menor proporción, Leonel ha estado a la cabeza haciendo propuestas concretas, muy inteligentemente, muy hábil, pero sin calidad moral para hacerlo, sobre esta situación. Y el gobierno, bueno, Jaime Tomás decía esta mañana en el comentario, pero yo estoy defendiendo al gobierno, pero yo no tengo que defenderlo, que lo defiendan los periodistas, entre comillas, no lo dijo, de lo que cobran, ¿no? Claro. Lo dejé entrever, yo no tengo que defenderlo, lo estoy defendiendo, que lo de que se defiende el gobierno. Preocupado porque no ve ninguna respuesta del Estado como Estado institucional frente a este caso. Luis Manuel, después va tú. Por eso... Pero a él no le va mal. Bueno, pero precisamente hemos hablado mucho de eso, Esteban, y es lo que nosotros entendemos. Y cuando nosotros planteamos una posición que puede verse como una defensa al gobierno, lo estamos haciendo como el ejercicio que nos caracteriza, de ser quizás lo más imparciales y objetivos posible. Como esto también tiene mucho de lo político, hay que, así como los políticos de la oposición se aprovechan de estas situaciones, desgraciadamente, pero esa es la política, esas son las normas del juego. Tú les recuerdas que en ese lapsus que menciona Esteban, entre los gobiernos pasados del PLD, nosotros llegamos aquí a rayar en esa subsegmentación de los homicidios por cada 100.000 habitantes, 18 y más. En estos momentos, según recientemente dijo el propio ministro de Interior, estamos en unos 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo te lo saco ahora mismo. Bueno, pero nosotros aquí, en esas etapas donde la criminalidad tuvo sus picos, porque la criminalidad también se comporta como una especie de montaña rusa, llegamos a más de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, y no recuerdo, no preciso si pasamos de 20. Ahora, voy con el gobierno otra vez. ¿Por qué el gobierno se está dejando maltratar de la oposición con este tipo de casos? Doblemente. Primero por el tema de la inseguridad, que lo hemos abordado, y en el plano, un plano quizás más humanista, en el aspecto migratorio, señores. Ayer no se había confirmado lo que era el rumor del asesinato de Víctor Herarte, y ya medios de comunicación decían que fueron haitianos. Vuelve el tema de los haitianos, pero vuelve también el tema de la migración y del haitianismo en el país a afectar políticamente al gobierno. Porque cuando se mezcla el tema de los haitianos en un hecho de crimen, hay candidatos que se aprovechan de eso, y ustedes lo saben. Y es un momento en donde el gobierno también recibe una embestida. Primero, se acrecienta la incertidumbre y la intranquilidad, la preocupación por la seguridad ciudadana. Y en el plano político migratorio también le resta punto con el tema de los haitianos y lo que dicen los extremistas ultranacionalistas, haitianización, y vuelve otra vez el discurso. O sea que por doble sentido, el gobierno está compelido urgentemente a buscar una solución a eso. Anoche, antes de irnos a la pausa, tú sabes que en ese escenario tan difícil se escucha de todo. Se escucha de todo, y lo que nosotros escuchamos ahí, que no lo vamos a reproducir, porque nosotros tenemos que circunscribirnos a cánones profesionales y meternos en el traje de la objetividad, pero lo que la gente reproducía y repetía una y otra vez son cosas que son llevadas por la greña, como esta greña que tengo yo, a raíz de esa promoción que hacen los nacionalistas, los ultranacionalistas.
Por ahí es que viene la cosa. Y ahí tenemos el caso de Puerto Plata, que no se sabe qué pasó con aquellas 3 personas, pero ante la opinión pública fueron los haitianos. No, porque es el facilismo. Es como los impuestos. Le cobran, hay que pagar, el que no paga no le cobran. Retornamos en breve.